El arrepentimiento o la contrición es la actitud nuestra o de nuestro interior de reconocernos pecadores. Así que gracias a eso estamos dispuestos a pedirle perdón a Dios. El verdadero arrepentimiento tiene como punto de partida la confianza en la misericordia de nuestro Dios, quien primero ofrece su gracia y su perdón, y que va acompañado de la resolución de evitar futuros pecados. Así que, quienes sentimos la necesidad de reparar el daño hecho por nuestras acciones o el mal cometido, se tiene como punto de llegada la penitencia. Shalom Ubraja para todas y todos. Mis hermanos queridos, sean nuevamente bienvenidos a este su espacio, a este su canal, Enio JP Lizar. El espacio, bien saben ustedes, en el que yo los quiero acercar un poquito más a las reales maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuanto la iglesia nos ofrece. Bueno, y seguimos abordando estos temas que verdaderamente en lo particular pienso que son de mucho provecho para interiorizar nuestro corazón, para interiorizar nuestra alma y así, a lo largo de este camino de 40 y tantos días, llegar a la Pascua con una verdadera actitud de cristianos, esperando la resurrección de nuestro Señor. Y bueno, en este caso, vamos a hablar, como lo dije en la conclusión del video intro, de la penitencia. Cabe destacar que vamos a hablar de ella no en el aspecto sacramental, sino que lo vamos a hacer en el aspecto general para que podamos tener así una idea de lo que debemos hacer en cuanto sintamos ese arrepentimiento del que hablábamos al principio. El término penitencia deriva del latín paenitio, que significa arrepentirse o lamentar. Y viene a indicar la actitud interior y exterior del dolor de corazón que nosotros manifestamos por el pecado o error cometido. Es un acto religioso, personal o comunitario que tiene como fin el amor de Dios. Así que nosotros los hombres recurrimos a ella, a la penitencia, en su mayor parte como reparación de nuestros pecados. La penitencia se traduce en varias o diversas formas externas que son ayuno, oración, obras de caridad y ascesis. En el Antiguo Testamento vamos a ver que la penitencia se manifiesta en un sentido religioso. Así que vamos a ver que los hombres de la época van a recurrir a la penitencia en su mayor parte después del pecado para apaciguar, alivianar la ira divina, o en ocasión también de haber cometido algunas calamidades graves, o también en la inminencia de algunos peligros particulares, o en todo caso para obtener beneficio del Señor. Sin embargo, podemos ver cómo el trabajo penitencial externo, es decir, el que se deja ver, va acompañado de una actitud de transformación en la persona, es decir, de condenación y desapego al pecado. El penitente, vamos a ver cómo se despoja de su alimento y de sus posesiones, incluso después que el pecado haya sido perdonado, o incluso independientemente de la petición. Y el ayuno viene acompañado de la oración. Esto en parte para poder nosotros afligir nuestra alma, para humillarnos ante Dios, es decir, para volver el rostro hacia Yahvé. Y esto trae como consecuencia que estemos muchísimo más dispuestos para orar, más dispuestos a la oración. Y también eso nos ayuda a comprender muchísimo más íntimamente las cosas divinas, y así nos preparamos muchísimo mejor para un encuentro con nuestro Dios. Así que por tanto, la penitencia viene a ser un acto religioso personal que tiene como fin
el abandono al Señor. Con amor incluido, ya se los digo. A través de los profetas, Yahvé invita a su pueblo a la constante sinceridad de la penitencia. Y cuando esto no se hace, el Señor se queja a su pueblo. La invitación es a rasgarse el corazón, no la ropa. En el Antiguo Testamento, en el aspecto social, la penitencia es muy fuerte. Las liturgias penitenciales de la antigua alianza son una conciencia colectiva del pecado, pero que a su vez también constituye el sentido de pertenencia al pueblo de Dios. La ciudad de Nínive, por ejemplo, está orientada a la predicación de Jonás. Así que creen en Dios y participan y practican la penitencia. La penitencia se presenta como signo de perfección y santidad. Y finalmente, entre los justos del Antiguo Testamento están los que se ofrecen a sí mismos para satisfacer con su propia penitencia personal los pecados de toda la comunidad. Moisés, por ejemplo, quien ayunó 40 días para apaciguar la ira de Yahvé por los pecados del pueblo infiel. También está el siervo del Señor que cargó con nuestras debilidades. Sobre él, el Señor ha hecho que todos nuestros pecados caigan sobre él. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Juan el Bautista, es toda una invitación al pueblo de Israel a tener una actitud penitente. Su bautismo fue un signo de conversión para el perdón de los pecados. Así que esto fue necesario hacerlo corresponder a las obras dignas de conversión. Cristo pasó 40 días en el desierto orando y ayunando para así iniciar su ministerio público, y de esa manera anuncia la cercanía del reino de Dios, acompañado de una invitación a la conversión y a la fe en el evangelio. Entonces, solo se puede acceder a ese reino, El anunciado por Jesús, a través de la metanoia. ¿de la qué? Es decir, a través de ese cambio y renovación íntima del hombre, de todo su sentimiento, de todo su juicio y disposición que se realiza en él a la luz de la santidad y la caridad de Dios, que a través de su Hijo se manifiesta y se comunica plenamente con nosotros. Cristo es el supremo modelo de los penitentes, porque Él quiso sufrir la pena de nuestros pecados. No los de Él, porque Él no los tenía, los nuestros, los de los demás, los ajenos. Ante Él, nosotros como seres humanos podemos reconocer tanto la santidad de Dios como la malicia del pecado. A través de la palabra de Cristo se transmite la invitación a la conversión a través del bautismo, donde se nos concede el perdón de nuestros pecados. Así que, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro Jesús, como cristianos debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y participar de sus sufrimientos. ¡Escucha! Así que olvídense del pare de sufrir, hermano. Por ningún lado dice en la Sagrada Escritura que paramos de sufrir. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. Y transformándonos en imagen de su muerte, nos podríamos hacer capaces de merecer la gloria de su resurrección. Así que siguiéndolo a Él, siguiendo a Jesús, ya no tendremos que vivir para nosotros mismos, sino para aquel que lo amó y lo hizo glorificar, pero también para nuestros hermanos, es decir, para nuestro prójimo. Así que, como tarea de llevar la muerte del Señor en cuerpo y alma, invierte toda la vida de nosotros como bautizados.
Así que mis hermanas y hermanos queridos, para concluir este tema, podemos relacionar el término de penitencia con lo siguiente. Por ejemplo, con el remordimiento, que es el intenso dolor por el pecado cometido. Evidentemente, con el arrepentimiento, que es la condición de reconocer maduramente nuestros pecados y aparte dispuestísimos a asumir las consecuencias y responsabilidades de él, pero con una debida conversión, que de ella vamos a hablar en otro video, que viene a traducirse en un compromiso de vida nueva, con la mortificación, que es renunciar o experimentar el desapego, bien sea de alguna cosa, de personas inclusive, o sobre todo de uno mismo. También con el perdón y el ascetismo, que es el ejercicio de vida cristiana. La compunción, la conversión y el arrepentimiento son las raíces de la penitencia. Así que la virtud de la penitencia se expresa en actos de verdadero arrepentimiento, que pueden ser visibles o invisibles, lo que llamamos interno o externo. Pero, mis hermanas y hermanos queridos, la verdadera situación de arrepentimiento nace de saber que necesitamos del perdón y de la misericordia de nuestro Dios. Y esto es todo por hoy, mis hermanas y hermanos queridos. Espero que verdaderamente hayan podido, como yo, aprovechar este hermoso video que nos enseña sobre la penitencia y que en el siguiente vamos a ver la consecuencia de esa penitencia. Y sin más, no se vayan sin haberme dado un glorioso like, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video más en este su canal Enio JP Lizar, que nos tiene pero a la vanguardia de las cosas de nuestro Señor y de nuestro Dios. Y nos vemos en el siguiente.